Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues aquí, mira, muy contento en este fin de semana, celebrando a nuestro Señor Jesucristo, en este fin de semana de Pascua. Saben que el Señor me ha hablado este fin de semana, he estado pensando mucho en nuestro Señor, y yo quiero hacer este video para bendecir a alguien en este momento, bendecir a una persona. Yo quiero decirte que Jesús está vivo. Él es real, Él está en tu corazón, Él está en mi corazón y Él es el que nos ministra fe y paz. Y quiero decirte que ese sacrificio que hizo nuestro Padre, que mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, ese sacrificio fue verdadero. Y simplemente en esta noche, en esta tarde, quiero decirte que tú puedes confiar en Jesús. Sabes, Él derramó su sangre para que tú tuvieras una vida eterna, para que tú pudieras lograr tus sueños, tus metas, para que tus hijos pudieran tener una mejor calidad de vida, para que tú y tu esposo pudieran tener un mejor hogar. Dios está haciendo algo bonito en este momento, en estos días. Yo quiero que tú tengas la fe de creer que la sangre de Cristo es tu redentor, de que ese sacrificio grande que Dios hizo hasta hoy día vale, hasta hoy día es real, hasta hoy día tiene poder de romper yugos, de romper condiciones en tu vida. Quiero hablar un poquito ahorita de enfermedades. Dice la palabra que a través de sus llagas fuimos sanados. Yo te digo en este momento, con la unción que Dios nos ha dado, de que si tú estás en una enfermedad, si tienes una dolencia, si estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un cáncer, estás pasando por algo que los doctores te han dicho que no puedes sanar, yo te digo en este momento que a través de la sangre de Jesucristo, tú eres libre y tú puedes sanar y tú puedes lograr vivir muchos años si tú tienes fe en Dios, tienes fe en Jesucristo y dejas que el Espíritu Santo te toque en este momento, que toque profundamente tu vida. Yo declaro que ninguna enfermedad puede ir contra ti, no hay arma forjada contra ti. Declaro que toda enfermedad muere en este momento. Todo cáncer se disipa, muere. Toda bacteria se va, virus, bacterias se mueren en el nombre de Jesús. Te declaro libre en este momento. Si algo te duele, pon tu mano en ese lugar y declara que Jesús es tu Dios. Declara que la sangre de Cristo tiene poder. Declara que la sangre de Cristo es redención. Te ha redimido para vida eterna, pero también te ha redimido para que tengas una vida en salud, para que tú logres vivir al lado de los que te aman. No le creas al enemigo, no le creas a los doctores, no le creas a nadie. Créele a Dios que Dios tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder. Yo quiero bendecirte en esta noche, que la autoridad de Jesucristo tiene poder. Te declaro libre. Si estás pasando por un yugo, estás pasando por una adicción, estás pasando una adicción de droga, de alcohol, te declaro libre en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder. Esta noche decidí hacer esto porque vivimos la Pascua y podemos comer juntos, ir a la iglesia, y los niños que recogiendo huevitos y cosas bonitas, pueden ser bonitas aquellas cosas, pero realmente la Pascua es que nuestro Señor Jesucristo, Él se subió en un madero y Él se dejó matar para que tú tengas una vida eterna, para que tú seas libre. Y sabes que cubre tu vida con la sangre de Cristo. La sangre tiene poder y tiene redención. Cubre tu casa, tu familia, tus hijos, todo, como te dije, hasta la enfermedad no pueden contra ti. Sabes que tú eres un victorioso, eres un hijo de Dios. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Sigue hacia adelante, sigue prosperando. Dios está contigo. No eres una víctima, eres un victorioso, eres un hijo de Dios. Y yo quiero bendecirte para que esta semana entrante tú puedas ver el gran milagro que Dios hizo para ti, nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, hermano, hermana, toda persona. Cree en Jesucristo, cree en la sangre, cree en el poder. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén.